Como siempre, bienvenidos a su Escuela de Física y Matemáticas. Hoy vamos a estar analizando las razones trigonométricas y las vamos a analizar más desde un punto de vista para resolver problemas, aprendernos esas razones, de dónde vienen esas razones y que nos ayuden a resolver problemas propios de la geometría, propios de la solución de problemas en mecánica, que pertenecen a la rama de la física. Entonces podemos ver ahí que lo que hay que definir o entender es ese término que está ahí arriba, trigonometría, que dice que es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo. O sea, este triángulo que tenemos aquí esquemáticamente pues tiene un ángulo propio de 90 grados que vamos a considerar un triángulo rectángulo y dos ángulos complementarios que juntos, la suma de estos dos ángulos siempre nos debe dar 90, sumado a este de 90 nos debe dar 180 grados. Recuerden, siempre nos debe dar 180 grados la suma de los ángulos interiores de un triángulo, siempre va a ocurrir eso. Entonces, en este caso tenemos este triángulo rectángulo que es el que va a ser el motivo del análisis que vamos a hacer para obtener las razones trigonométricas. Ya aprendimos en videos anteriores qué partes forman un triángulo rectángulo. Entonces, en un triángulo rectángulo anotamos que el lado mayor, por ahí está en un video, se llama hipotenusa. Los lados, el resto de los lados se llaman catetos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del ángulo que yo tome, si yo tomo este ángulo que está aquí, mi ángulo opuesto, mi cateto opuesto, perdón, va a ser el lado que esté opuesto al ángulo. Entonces, para este ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? Sería este. Y mi cateto adyacente sería esto, porque ese lado está agarrado de la forma parte del ángulo. Este lado no, el cateto opuesto no forma parte del ángulo. Entonces, bajo ese criterio de definición me vengo yo a este ángulo 2 y intercambian las cosas. ¿Quién va a ser el cateto opuesto ahora para este ángulo? Pues va a ser este, el que está opuesto a él, y el cateto adyacente va a ser este, que es el lado que forma parte de ese ángulo. Entonces, lo primerito que tenemos que recordar es eso. No siempre, en un triángulo no siempre vamos a decir este es el cateto adyacente, este es el opuesto. No, va a depender del ángulo que estemos considerando. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Qué otra cosa va a ser de utilidad? Vuelvo a repetir, vamos a enfocar esto, aprendernos esto, para tomar decisiones a la hora de resolver un problema, poder aplicar estas decisiones. Entonces aquí entra, vamos a ocupar nosotros cuando encuentremos relaciones entre lados y ángulos de un triángulo. Entonces vamos a tener que, o vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. Que dice, ahora sí le vamos a poner a la hipotenusa, le vamos a poner A, le vamos a poner B a este cateto y le vamos a poner C a este cateto. Que todavía no decidimos cómo se llaman los catetos porque no hemos decidido qué ángulo vamos a tomar de referencia. Ok, tenemos el teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma individual de los cuadrados de sus catetos. Ahí está. Esa fórmula es importantísima y para la solución de problemas. Ok, bien. Ahora, ¿qué ocupamos? ¿Qué es lo que vamos a estar ocupando?
vamos a ocupar estas razones trigonométricas. Nos las vamos a aprender y esas relaciones trigonométricas se llaman de la siguiente manera. Se llaman así: seno del ángulo. Aquí es donde vamos a nosotros a nombrar el ángulo. Se llama coseno del ángulo. Y se llama tangente, vamos a ponerlo completo, tangente, que se abrevia tang del ángulo. ¿Sí? Esta, tangente, pero se abrevia tangente. ¿Sí? Y vamos a tener, esto no lo vamos a aprender porque esto relaciona el ángulo con los lados del triángulo. Y vamos a aprendernos la otra relación, la inversa del seno es cosecante, que se escribe, vamos a ponerla con cosecante del ángulo. Luego vamos a hacerlo con abreviatura. Y este se llama secante, es su contrario del ángulo. Luego vamos a ver por qué. Y esta se llama cotangente del ángulo. Hasta ahí estamos. Tenemos 6 razones trigonométricas. Ahora, vámonos acá. Ahora sí, a ese ángulo le vamos a poner nombre. Y vamos a borrar esto que está aquí y le vamos a llamar a este ángulo, le vamos a llamar, por ponerle un nombre, le podemos poner José, Martín, Raúl, como ustedes quieran, pero le vamos a llamar alfa. Le vamos a poner alfa a ese ángulo. Y ahora sí, vamos a definir aquellas razones que están allá: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Las vamos a expresar en las razones que relacionan sus lados. Entonces ahora sí, ¿cómo se llama este cateto con respecto a este ángulo? Se llama cateto opuesto. Si yo este ángulo lo pusiera aquí, se llamaría cateto adyacente. ¿Este cómo se llama? Cateto adyacente. C es el cateto adyacente, B es el cateto opuesto a este ángulo y A es la hipotenusa. ¿Ok? Bien. Vamos a definir aquellos términos que ahorita no tienen sentido, van a empezar a tener sentido. ¿Qué dice la trigonometría? Dice, es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones que existen entre los lados, estos son los lados, y los ángulos de los triángulos. Estos son los ángulos. Vamos a ver. Así como su aplicación en la resolución de problemas, que es lo que le mencionaba, es a donde vamos a enfocar el aprendizaje. Cómo ustedes pueden resolver un problema. Este video tiene ese objetivo. ¿Ok? Bueno, vámonos allá. La definición dice que el seno de este ángulo que está aquí, ahora sí, ya le estamos poniendo al ángulo, le estamos poniendo nombre, me dice que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso me dice. Estamos considerando este ángulo. Otra razón me dice coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa.
aquí tenemos otra definición más. Y luego me dice que ya checamos este, ya checamos este, vamos en este. ¿Sí? Ahora me dice tangente, que yo voy a ponerle tan nomás del ángulo, se llama alfa. Me dice que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es algo que ustedes se tienen que aprender. Es algo que ustedes tienen que memorizar. Ya luego vamos a ver cómo aprenderlo, cómo aplicarlo en los problemas. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto que está aquí. Recuerden, ahorita voy a volver a poner lo contrario al seno, voy a mencionarlo acá. Igual al coseno y a la tangente. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora. Decía acá y le vamos a poner aquí un igual porque ahorita vamos a continuarle. Decía acá en el recuadro que teníamos que lo contrario al seno es la cosecante. Así lo vamos a dejar, cosecante del ángulo. Esa es así se abrevia. Cosecante del ángulo es igual a... Esto van a hacer de cuenta que le vamos a dar vuelta. En vez de que la hipotenusa esté como denominador, va a pasar al numerador. Hipotenusa entre cateto, vamos a abreviar cateto por cat, opuesto. Y le vamos a poner aquí igual. Y luego va a decir, contrario al coseno de alfa va a ser secante de alfa y va a ser igual, vamos a darle vuelta, va a ser arriba hipotenusa y abajo va a ser cateto adyacente. Y le ponemos un igual. Y aquí, en contrario a la tangente de alfa, va a ser cotangente. Así lo vamos a dejar. Del ángulo va a ser igual a la inversa. Ahora va a estar el cateto adyacente arriba y el cateto opuesto abajo. Y le ponemos un igual. Muy bien. Hasta ahí vemos que la inversa del seno es la cosecante. La inversa del coseno es la secante. ¿Por qué la inversa? Porque giramos los términos, unos pasan a ser numeradores y denominadores, contrario a como está en las funciones normales. Luego la tangente tiene su contrario, que es la cotangente. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo queda y vemos que ya está en su memoria esto. ¿Quién es el cateto opuesto? Vamos a ponerlo, pusimos igual. ¿Quién es el cateto opuesto? Es B entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? A. Seguimos. Cateto adyacente para el coseno. ¿Quién es el cateto adyacente? Es C entre la hipotenusa, que vale A. Y ahora sí, tangente, ¿qué me dice? Que es cateto opuesto, que sería B sobre C. Vámonos acá. Ahora es al revés. Me dice cosecante, que es lo contrario al seno. Me dice que es hipotenusa, que ¿cuánto vale? A entre el cateto opuesto, que vale B. ¿Sí observan? Observan que ahora la A, en vez de estar dividiendo, está como numerador, y la B, en vez de ser numerador, está dividiendo. Y nos vamos con el coseno, que dice que es la hipotenusa es A, y está dividida entre el cateto adyacente, que es C. Y aquí,
cateto adyacente, que es la C, entre cateto opuesto, que es la B. Y así encontramos las relaciones. Con el teorema de Pitágoras tenemos la relación de los lados con las funciones o razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Tenemos la relación ángulo, lados. Y ahí tenemos la definición. ¿Ok? Ahora, vamos a borrar lo que ya tenemos. Ya nos aprendimos las relaciones, así de sencillo. Y vamos a borrar esto que tenemos ya aquí. Recuerden, estas funciones, estas razones que definimos son para este ángulo. Ahora lo vamos a hacer para este ángulo. Pero sin anotar ya esto que está aquí, vamos a irnos directo de aquí a aquí. ¿Ok? Vamos a quitarlo. Vamos a dejar el teorema de Pitágoras. Y le vamos a borrar el nombre del cateto. La hipotenusa sigue igual. Vamos a borrar este ángulo y vamos a anotar un ángulo nuevo que le vamos a llamar ángulo teta. Vamos a poner ángulo teta y vamos a definir, ahora sí, este cateto. ¿Cómo se llamará? Este cateto se llamará opuesto y este cateto se llamará adyacente. ¿Estamos? Adyacente. ¿Ok? En base a eso, vamos a definir ahora sí. ¿Qué dice el seno de este ángulo? Seno de teta es igual ¿a quién? Según la definición que tenemos, es igual al cateto opuesto, vamos a ponerle así, opuesto abreviatura, entre la hipotenusa. Le ponemos igual. ¿Quién es? C es el cateto opuesto y A es la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el coseno. ¿Qué nos dice el coseno? Nos dice que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Y esto va a ser igual ¿a qué? ¿Quién es el cateto adyacente? Para esto es B entre la hipotenusa, que vale A. Ahora, tangente tangente de teta es igual ¿a quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto va a ser igual. ¿Quién es el opuesto? Es C entre B. ¿Ok? Ahí tenemos ya las razones trigonométricas para el ángulo teta. El ángulo teta así relaciona los lados. Y vamos ahora con las inversas del seno. Quedamos que es cosecante de teta. Este es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Y cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Va a ser, ¿quién es la hipotenusa? Es A. ¿Quién es el cateto opuesto? Es C. Contrario al coseno de teta, es secante. Bueno, vamos a cambiarlo porque ya no quiere el azul. Va a ser secante de teta, va a ser igual ¿a quién? A hipotenusa entre cateto adyacente, y esto va a ser igual. ¿Quién es la hipotenusa? Es la A. ¿Quién es el cateto adyacente? Es la B. Y contrario a la tangente de teta es cotangente
cotangente de teta es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Y cómo va a quedar? Pues la inversa de lo que vemos ahí. ¿Quién es el cateto adyacente? Es B. ¿Y quién es el cateto opuesto? Es C. Entonces pueden observar cómo esta C está arriba, aquí está abajo, esta B está abajo, aquí está arriba, esta A está abajo, acá está arriba, la B está arriba, está abajo, la C está arriba, aquí está abajo, la A está abajo y aquí está arriba. Y ahí se pueden dar cuenta cómo es que cambian las razones trigonométricas. Es en base a el dato, al ángulo referencial que tenemos. Entonces vamos a borrar. Creo que pueden ya relacionar un triángulo ya con datos. Vamos a borrar esto que está aquí, vamos a borrar esto que está aquí. Ustedes ya sabrán. Vamos a borrar esto, ok, y vamos a repasar el b cuadrada más c cuadrada. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ponerle aquí ejemplo, un ejemplo rapidito para ilustrarlo. Le vamos a poner aquí ángulo teta y vamos a ponerle aquí 3, le vamos a poner aquí 4, ok. Nos presentan un triángulo con esas características y nos piden definir las relaciones trigonométricas que tenemos. Entonces aquí nos damos cuenta que falta un dato que no conocemos, es una incógnita. Esa habíamos dicho, por ser la hipotenusa, pues es la A que no conocemos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a aplicar ese teorema que está ahí y vamos a decir que A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Si vamos a tomar este ángulo como referencia, ¿quién será el cateto opuesto? Este será el cateto opuesto y este será el cateto adyacente. Entonces, pues bueno, yo le voy a poner nombres a los lados y este se va a llamar B y voy a decir que este se llama C. ¿Sí? Entonces ya tengo los valores para sustituir en mi fórmula. La B vale 4 al cuadrado, más ¿cuánto vale la C? Vale 3 al cuadrado, y tengo que A cuadrada es igual, 4 por 4 es 16, 3 por 3 es 9, el cuadrado de 3 es 9, y A cuadrada es igual a 16 más 9, 25, A, tomo raíces de 25, y A vale ¿cuánto? 5 por 5 es 25, por la raíz es 5. ¿Cuánto vale mi A? El valor de A, ¿cuál es? Pues es 5. Y ahora sí, ya tengo mis tres lados, yo ya puedo definir mis razones trigonométricas para ese ejemplo. Y pues me pongo a hacerlas. Y ahora, ¿qué voy a decir? Voy a decir que el seno de teta, porque es el ángulo que yo estoy tomando, es igual, ¿qué dijimos en la definición? Que es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 4, es aquel, el valor de B es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Ya tengo yo 4 quintos. Ahora, coseno del ángulo, ya tengo mi primera razón trigonométrica. Me dice que es cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 3. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Porque es entre la hipotenusa, vale 3 quintos. Y finalmente la tangente de teta me dice que es igual al cateto opuesto, que vale 4, entre el cateto adyacente, que vale 3. Ya llevo tres razones trigonométricas. Me faltan las inversas para completar las 6. Y contrario al seno de teta es cosecante de teta, que es igual, nomás le doy vuelta, el 5 arriba y el 4 abajo. Contrario al coseno de teta es secante de teta, que hago, nada más le doy vuelta, el 5 arriba y el 3 abajo.
Contrario a la tangente, es la cotangente de teta. ¿Qué hago? Nada más le doy vuelta. 3 arriba y 4 abajo. Y esas son mis 6 relaciones trigonométricas para solucionar el ejemplo. Esto es nada más ilustrativo. Ya apoyaremos este video con problemas complicados resueltos donde apliquemos estas relaciones o razones trigonométricas, igual con el apoyo del teorema de Pitágoras. Y bueno, esas son las razones trigonométricas que forman parte de la trigonometría. O sea, de estas razones se echa mano a la trigonometría para relacionar los lados y los ángulos de los triángulos. Entonces, como les digo, tienen que entender y memorizar estas razones. Y bueno, hasta aquí dejamos el video. Les recuerdo suscribirse. Y bueno, estamos pendientes para el próximo video. Gracias.